Hola y un año más, bienvenidos a Mira, un canal de comunicación con programas sobre diversos asuntos educativos. Nos podrás ver y escuchar en YouTube, Twitch y tus servicios de podcast favoritos. En el episodio de hoy hablaremos con José María Rozada Martínez, un maestro de educación primaria jubilado, pero con planteamientos nada obsoletos. ¿Quieres saber cómo puedes construir tu profesionalidad docente? ¿Te gustaría tener las claves para mejorar tu capacidad de relación teoría-práctica? ¡Empezamos! Hola, buenos días a todos los que nos seguís en Mira. Hoy estamos con un nuevo episodio, con una nueva entrevista, por tercer año consecutivo ya en Mira, y nos acompaña José María Rozada. Buenos días, José María, ¿qué tal? Hola Carmen, buenos días y a toda la audiencia. Pues lo primero de todo te voy a presentar para que las personas que nos siguen, tanto en directo como luego que consuman esta entrevista en YouTube o a través de los servicios de podcast, sepan a quién tenemos con nosotros. Para mí es una entrevista muy especial, José María, hemos trabajado mucho juntos, muchos años, y la verdad que me apetecía mucho que esta entrevista la hiciésemos para nuestro canal. José María Rozada ha sido maestro de educación primaria durante muchos años de su vida, empezó con 18 años y se ha jubilado con 60. Él ha escrito una autobiografía profesional ahora, una vez ya jubilado, que yo recomiendo que leáis, os la voy a mostrar en pantalla, Enseñar y pensar la profesión, autobiografía de un docente. Yo os animo a que luego también le planteéis preguntas por el chat si alguno está conectado al respecto. Él también ha sido profesor asociado en la Universidad de Oviedo durante muchos años de su vida, fue maestro mío, fue profe mío en la facultad, y yo he hecho mi tesis doctoral en su clase de educación primaria durante varios años, que dio, entre otras publicaciones, este libro que lleva por título Enseñanza y Desarrollo Profesional Docente, Pensar y Vivir la Educación. Yo sé que él nos va a hablar de algunas de estas cosas hoy en la entrevista. También me gustaría destacar que fue asesor en el Centro de Profesores varios años, con lo cual estamos ante una persona con una muy dilatada experiencia y con una serie de creaciones y de producciones muy interesantes de ideas que nos va a compartir, la idea de la pequeña pedagogía, la idea de la relación teoría-práctica en 4 planos, la idea de los principios de procedimiento, que seguramente son conceptos que para alguien que se va a dedicar a la enseñanza, como son nuestros estudiantes ahora, futuros maestros, les puede interesar. Así que muchas gracias, José María, por estar hoy con nosotros, por compartir un rato con Mira y por hablarnos de todos estos temas. Muchas gracias a ti, Carmen. Es un honor ser entrevistado, desde luego, en un canal universitario como el canal Mira, pero el honor se hace mayor si te entrevista a alguien que ha sido una alumna sobresaliente. Y bueno, alguien dijo una vez que no había mayor éxito para un docente que sus alumnos le aventajaran, le adelantaran, llegara un momento en que supieran más que él, ¿eh? Yo creo que tú eres un ejemplo, tú sabes incluso de mí más que yo mismo porque has hecho una tesis sobre mis clases, cosa que no hice yo, y bueno, estoy muy, muy satisfecho de que seas tú mi entrevistadora. Gracias por tus palabras, José María, pero esto no es una competición a ver quién sabe más, ¿no? Sino que al contrario, es un ver cómo entre todos nos apoyamos para saber más todos, y con ese objetivo te voy a hacer una serie de preguntas que tengo aquí preparadas. Lo primero de todo es, porque me imagino que nuestros alumnos muy jovencitos, de 19, 20 años, que se pongan a ver la entrevista, puedan pensar, uy, qué señor tan mayor, ¿no? Que tiene canas. ¿Y cómo retenemos a estos chavales de hoy para que se queden aquí a escucharte? Si ya estás jubilado y con la presentación que he hecho, ¿qué les decimos a ellos para que se queden aquí a vernos? Sí, es verdad. Puede parecer que una persona que peina canas no tiene mucho que enseñarle a una persona joven, ¿no? Dado lo que llamamos, lo que los sociólogos llaman el ritmo de cambio social, ¿no?
14 años jubilado ya y tener algo que decirle todavía a los jóvenes parece imposible, ¿no? Yo creo que para retenerles, yo les diría que no les voy a contar episodios de mi vida como si tuvieran que imitarlos, porque han cambiado muchas cosas, han cambiado fundamentalmente los alumnos y el alumnado y el propio profesorado, ¿no? De lo que vamos a tratar aquí es de aspectos estructurales que duran mucho tiempo. Es decir, que no cambian tan rápido como cambia episódicamente, diríamos, la sociedad, sino que el concepto de profesionalidad y de relación teoría-práctica que debe manejar un docente es algo de fondo, ¿no? Luego los episodios concretos pueden cambiar, efectivamente, las respuestas concretas pueden cambiar, pero lo estructural no cambia, diríamos, por décadas siquiera, ¿no? Dura mucho tiempo, ¿no? Y no es mucho, no son muchas las cosas de las que vamos a hablar, pero vamos a hablar de algunas de ellas en profundidad, como es la profesionalidad docente y las relaciones teoría-práctica, como debe situarse ya es un docente, ¿no? Y yo creo que eso, incluso cuando ellos peinen canas, ese problema va a seguir siendo relevante. Seguramente es un problema que preocupa a todos con pocos años de ejercicio, unos cuantos más o incluso una carrera ya concluida, ¿no? Bien, lo primero que te quiero preguntar, suponiendo que los hayas convencido con tus argumentos para no desconectarse, es qué pueden hacer ellos ahora cuando se están formando para ir cultivando ya esa profesionalidad docente, para ir teniendo una cierta profesionalidad durante estos años en los que están en la universidad. ¿Qué pueden hacer ellos? ¿O qué deben pensar? ¿O cómo deben comportarse? ¿Qué consejo les darías? ¿Qué idea compartirías tú con ellos? Yo les diría que, aparte de ser buenos estudiantes y bueno, aprender todo lo que puedan de lo que el profesorado que tengan en la universidad les vaya a enseñar, la idea fundamental es pensar que se van a hacer profesionales en un campo en el que la tarea de dominar ese campo es permanente. Quiero decir que no se acaba nunca. Que estudien todo lo que puedan y que aprendan, pero que ni las notas que saquen, por muy buenas que sean, ni el título que les den al final, ni siquiera la oposición que puedan aprobar más tarde, les da la profesionalidad. La profesionalidad es algo, tal y como yo la concibo, que hay muchas ideas de profesionalidad, depende de en qué campo se manejen y tal, pero la que vamos a manejar aquí, que es de la que yo estoy convencido, porque es la que he procurado y en la que he trabajado, pues es algo que no se alcanza plenamente nunca. Es decir, yo no me considero que haya terminado la profesionalidad ni siquiera al llegar a la jubilación, ¿no? Toda la vida que uno esté aprendiendo, que esté pensando, que esté leyendo sobre cuestiones relativas a la educación, unas veces le solucionan problemas, otras veces le ayudan a entender asuntos muy complicados de la profesión, pero no se termina nunca. Es decir, que lo mejor que hacen como estudiantes es trabajar mucho, pero al mismo tiempo con la idea de que están dando el primer paso en su profesionalización. El primer paso, un paso que debe estar bien orientado, y en ese sentido es muy importante lo que yo quisiera transmitirles ahora, porque es muy importante saber situarse, saber qué tipo de profesión, saber cómo se desarrolla uno en esa profesión. Y a eso quisiera yo colaborar con esta entrevista, ¿no? ¿Tú qué dirías que define a un buen profesional? ¿Cuáles serían las claves para decir que alguien es un buen profesional o que tiene una profesionalidad docente? Pues yo entiendo por un buen profesional aquel que es capaz de dar fundamento a lo que está haciendo en clase.
que es capaz de tener un respaldo basado en conocimientos, en investigaciones que existen sobre la enseñanza, y es capaz de hablar de lo que hace y orientar lo que hace en ese tipo de fundamentación, ¿no? Yo pondría un ejemplo, ¿no? Cuando yo empecé a pensar esto, que era un chavalito de 20 años, porque estaba en una escuela rural y de allí me fui al servicio militar, que se iba a los 21 años, o sea que era un chavalito. Y yo me acuerdo de que estaba contento con lo que hacía, y yo pienso que los alumnos y las familias también estaban contentos, la clase iba bien, pero yo recuerdo que lo cuento en mi autobiografía, al final de la clase, al fondo de la clase estaba la puerta de entrada, ¿no? Y a veces yo me paraba, miraba la puerta de entrada y yo decía, si alguien entrase por esa puerta y me preguntara por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, por qué los alumnos están haciendo lo que sea, ¿no? Estén sentados haciendo pues unas operaciones de matemáticas, o yo estoy explicando, o yo estoy paseando entre las mesas, o estoy hablando con unos sí, con los otros no. Si me preguntaran, ¿por qué estás haciendo eso ahora en este momento, no? Y yo me daba cuenta de que no podría fundamentarlo. Podría decir, pues bueno, pues porque, bueno, pues hablar de la casuística, bueno, pues porque ahora tocan matemáticas y hay que aprender a sumar y a restar, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo hicimos primero en la pizarra y ahora lo tienen que hacer ellos, ¿no? Es decir, un saber que se aprende de hecho, pues porque tú fuiste alumno, ¿no? Y porque de alguna manera, pues siempre se ha hecho así, ¿no? Pero no tendría fundamentos para hablar de eso, ¿no? Y ese fue, yo creo que el germen de mi preocupación por la profesionalidad, porque quería como ser más profesional, ¿no? Poder argumentar mejor lo que hago, ¿no? Y esto fue lo que más adelante fui desarrollando y es lo que me fue generando convicciones que hoy intentaría transmitir, ¿no? Un buen profesional es aquel que si le preguntas en cualquier momento, ¿por qué estás haciendo eso, no? ¿Por qué vais de excursión? Que decís hoy que vais de excursión y los alumnos lo pasan tan bien y os vais a la montaña o vais a visitar cualquier sitio o un museo. ¿Por qué hacéis eso? Hay fundamentos para saber que así se aprende mejor. No, es que se lo pasan muy bien, es que, bueno, les encanta. Sí, bueno, eso está bien, eso es una parte importante en la enseñanza, en la buena enseñanza, ¿no? Pero, ¿qué más? ¿Solo es por eso? ¿Hay alguna, como la idea de estudiar el entorno, hay que estudiar el entorno y tal? ¿Eso qué fundamentos tiene, ¿no? Esto es ser profesional, saber responder con fundamento a lo que uno hace, ¿no? Tengo aquí tu libro, José María, Formarse como profesor, que muestro ahora a la cámara. Precisamente formarse a uno mismo, tener tú tus preguntas, ir dándole respuesta, ir logrando tus fundamentos para dar respuesta a esas preguntas. Algo así sería, ¿no? Tu planteamiento. Exactamente. En un momento, bueno, ya habían pasado unos años a los que me estaba refiriendo ahora. Yo era profesor de sociales, me había licenciado en geografía, enseñaba ciencias sociales y bueno, escribí un libro en el que no se le dice a nadie lo que tiene que hacer para enseñar ciencias sociales. Yo no se lo digo a nadie, sí puedo contar cómo lo hago yo, pero lo cuento para compartirlo con otros, ¿no? Pero ese libro es un libro que recopila lecturas que yo había hecho, comentadas, diciendo para qué me habían servido a mí, qué valor creía yo que tenían, pero el libro tiene un subtítulo que es Guía de textos para un enfoque crítico. O sea, eres una guía de textos, ¿no? Pero los textos pueden ser muchos más también, ¿no? Bueno, eso significa que cuando yo quise aportar a la formación del profesorado lo que yo estaba haciendo, lo que hice fue hacer una guía para transitar un territorio, pero yo no le digo a la gente lo que tiene que hacer. La gente lo que tiene que hacer es estudiar y interpretar lo que estudia y ver qué hace con eso.
O sea que son muy importantes las ciencias de la educación. Tú no estás haciendo un discurso ahora que va en contra de la psicología, en contra de la pedagogía, en contra de la sociología, en contra de la antropología y de todos los saberes que se estudian en las facultades de educación. No estás diciendo que eso no sirva para nada. Que va, en absoluto. Yo cuando digo que hay que formarse, que la universidad no forma definitivamente para ser un docente, no digo que lo que se haga en la universidad no sea útil en absoluto, ¿no? Yo más reivindico todas esas disciplinas. En este libro que acabas de mostrar hay lecturas de psicología, hay lecturas de sociología, hay lecturas de didáctica, hay lecturas de teoría del currículum, hay lecturas de organización escolar, es decir, de muchas materias que estudian aspectos sobre los que el docente en los que el docente se va a ver envuelto, ¿no? Y por lo tanto son aportaciones. Es verdad que nosotros no podemos estudiar tanta sociología como los sociólogos, ni tanta psicología como los psicólogos, ni tanta organización escolar como los que se dedican al tema de la organización institucional, ¿no? Pero tenemos que tocar los aspectos básicos de esas materias y pensar sobre ellos, y a veces no de manera absolutamente equilibrada. Siempre, a veces, pues uno le saca más partido a la psicología del aprendizaje que a la sociología. No tenemos por qué equilibrarlo absolutamente, ¿no? Pero sí tenemos que saber que esas disciplinas, vamos, yo las defiendo, yo creo que son fuentes del currículum, pero no son fuentes del currículum porque son asignaturas de la facultad. Son fuentes del currículum porque son fuentes de conocimiento que necesitamos después. Que estén en la facultad más o menos representadas, eso forma parte del orden institucional de la universidad, ¿no? Y de lo que sean las ciencias de la educación, y a veces se pelean porque haya unas materias y otras materias no, pero eso no es nuestro problema. Nuestro problema es el conocimiento que dice cosas interesantes sobre lo que nosotros vamos a tener que gestionar en el aula, ¿no? Yo decía alguna vez que si me fuera, diríamos, vamos a decirlo con un poco de chanza, ¿no? Inspector de profesionalidad, yo inspeccionaría qué tipo de biblioteca tiene, pues, aquel que tuviera que inspeccionar, ¿eh? Le preguntaría, a ver, llévame a tu biblioteca, a ver qué lee, a ver qué cosas tiene allí, ¿no? Porque a lo mejor tiene mucha literatura, que es muy interesante, pero ¿dónde tiene conocimiento sobre lo que él está trabajando, ¿verdad? Y entonces eso lo miraría, ¿no? También soy muy enemigo, diríamos, de aquellos que descalifican el conocimiento académico. Es decir, no solo lo defiendo, sino que combato a aquellos que, pues, por ejemplo, creen que la enseñanza se aprende enseñando, ¿no? Es decir, aquellos que dicen que lo importante es tener horas de vuelo, como me decían a mí cuando era jovencito y empezaba en algunos colegios. Recuerdo que viajaba a uno de los centros donde estaba, viajábamos varios profesores de Oviedo en el mismo coche, y yo, como era el más jovencito, pues a veces hacía algún comentario y me decía alguno, lo recuerdo perfectamente, te faltan muchas horas de vuelo. Es decir, que se aprende con las horas de vuelo, ¿no? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Con las horas de vuelo se aprenden muchas rutinas que muchas veces no están fundamentadas y que luego, cuando uno lee, se da cuenta de que tienen más de error que de acierto, ¿no? Así que, y uno va a ir a centros donde se va a encontrar con gente que es absolutamente contraria a este tipo de lecturas, a este tipo de disciplinas, ¿no? Que generalmente lo ridiculizan como pedagogía todo, ¿no? Dicen, esto son cosas de los pedagogos. Sí, ¿qué saben los pedagogos? Cosas de pedagogos. Pero vamos, esto hay incluso manuales por ahí en contra de la pedagogía, ¿no? Y no es difícil encontrar entrevistas a docentes donde bueno, pues insultan poco menos que a la pedagogía y a los pedagogos. Pues yo no hago eso, ¿no? Defiendo a las ciencias de la educación, independientemente de cómo las tipifiquemos como ciencias, ¿no? Porque no todas, diríamos, tienen el mismo estatus epistemológico, pero bueno, eso no es asunto de ahora, y yo creo que el conocimiento relevante está un poco a salvo de
esas valoraciones epistemológicas que podamos hacer de si es ciencia, si no es ciencia, si las ciencias humanas son menos ciencias que las ciencias naturales o formales y tal, ¿no? No entro en ese debate porque yo creo que las lecturas y hechas desde la profesionalidad se valoran mucho en función de lo que pueden ayudarnos a pensar la realidad. Tu idea de profesionalidad está ligada, por lo que nos cuentas, a leer y a leer toda la vida y a ser crítico con lo que uno lee, a tratar de aprovechar algunas de esas ideas para la práctica, y también entiendo que hay una idea de desalienación profesional detrás en todo este proceso. Sí, exactamente. Una de las motivaciones que ya les digo a quienes nos escuchen que a lo mejor no es compartida, y lo admito perfectamente, ¿no? A mí me dijo una vez una alumna en clase, me dijo, una alumna de pedagogía, me dijo, yo me desalieno en la playa. Vale. A mí me pareció el máximo de alienación posible, pero bueno, ella pensaba así y, a ver, la alienación profesional es el desarrollo de una profesión, diríamos, sin beneficiarte tú de ella, sin que tú, es decir, entregar parte de tu vida a una profesión, a un trabajo, ¿no? El concepto de alienación es eso, es decir, que una parte de tu vida la tienes que entregar a un trabajo. La desalienación es que ese trabajo te sirva para realizarte a ti mismo, para aprender tú más, para dominarlo. Es decir, lo más alienante que hay es tener que ir a trabajar sin dominar ese trabajo. Y todos los días, como ocurre a mucha gente, venir desesperado, ¿no? Y renunciar y no tener que hacer ese trabajo porque no te puedes dedicar a otra cosa. Eso le ocurre a mucha gente porque no ha encontrado otro tipo de trabajo y entonces tiene que dedicarse a la enseñanza. Eso es terrible, dedicar la vida entera. Eso es un trabajo alienado, ¿no? Pues a mí me pareció ya de jovencito que la mejor lucha contra la alienación profesional era pues el tratar de dominar el trabajo, el convertir tus problemas de aula en enriquecimiento personal, aprendiendo acerca de ellos, ¿no? Esa idea de desalienación, ¿no? Y tengo por aquí una imagen en Cuadernos de Pedagogía, en el año 1989, en el número 168 de Cuadernos de Pedagogía, un compañero de trabajo, pues prácticamente de toda la vida, César Cascante y yo, publicamos un texto que se titulaba Proyectos curriculares y formación en el trabajo. Ya el propio título, que se hablaba de que los docentes tenían que hacer proyectos curriculares. Muchas veces se decía de centro. No, nosotros decíamos proyectos curriculares de los profesores, pero y al mismo tiempo formarse para hacerlo, formarse en el trabajo, ¿no? Pues bueno, Cuadernos de Pedagogía ilustró ese texto con, a ver si se puede ver, bien, ¿no? Con sí, este docente cargado de cacharrería, de trabajo, de instrumentos, de herramientas, y alguien le preguntaba desde fuera, muéstrame tu teoría. Y claro, él se queda como si le hubieran dado, como si le fuera a dar un patatús, ¿no? Muéstrame tu teoría. Bueno, pues esa idea de que todo ese trabajo que vamos a tener en el aula pues no necesita teoría, porque era lo que nos faltaba, que encima de todo lo que tenemos que hacer, pues tener una teoría. Hombre, por Dios, pero eso a quién se le ocurre. Se le ocurre a los pedagogos, claro, dirán los críticos de eso que estoy diciendo, ¿no? Se le ocurre a los pedagogos. Yo eso lo cambiaba, le cambiaba el texto, en lugar de decir, muéstrame tu teoría, yo me interrogaría a mí mismo y diría, ¿y mi teoría? Es decir, con todo ese instrumental, con todo ese trabajo que tengo, con todo eso que tengo que hacer, ¿dónde está mi teoría? Teoría entendida aquí como pensamiento, como formación que sirva de fundamento para lo que hago, ¿no? Es decir, de manera que yo invito no a criticar, o sí a criticar al burócrata que me venga de fuera preguntándome por la teoría, ese sí que lo puedo criticar a lo mejor, pero no si yo me lo pregunto. Es decir, si el docente se pregunta, debe preguntárselo siempre. Para mí la profesionalidad es eso, es preguntarte a ti mismo
a lo mejor utilizar la palabra teoría, pero bueno, yo diría, ¿y mis fundamentos, no? ¿Mis fundamentos dónde están para hacer esto, no? Porque los fundamentos no solo vienen de la teoría, vienen de la teoría práctica, como podremos ver, ¿no? Te quería pedir, José María, que nos pongas algún ejemplo que nos ayude a ilustrar y a entender estas ideas que nos estás compartiendo, pensando sobre todo en nuestros estudiantes del grado, para que ellos puedan visualizar mejor situaciones en las que tú te has desarrollado con estas ideas que nos estás compartiendo. Sí, para mí una idea fundamental que ocurrió, que recuerdo como más clave a la hora de entender esto que estoy diciendo, de acceder a ello, porque a mí esto no me lo enseñaron. Quienes nos están viendo, diríamos, tienen hoy la ventaja de que, bueno, de que hay docentes en la Universidad de Cantabria, por lo menos, que les pueden acercar a este asunto, ¿no? A mí no me han acercado a esto, a mí no me dijeron nunca esto de que tenía que seguir formándome a lo largo de toda mi vida y más o menos cómo y tal, ¿no? De tal manera que yo, pues, trataba de trabajar con lo que recordaba que habían hecho conmigo y también, bueno, pues cuando me preguntaba eso de la profesionalidad, miraba a ver qué era pues qué era lo que habría que hacer, y en aquellos tiempos, años 70, años 60 y muchos 70, pues vamos a decir, estaba de moda, aunque no es la palabra más adecuada, pero bueno, estaba vigente y estaba muy potente la pedagogía por objetivos, ¿no? Es decir, que había que conseguir, había que formular bien los objetivos, hacer unas programaciones, saber lo que queríamos y evaluar si teníamos éxito o no, si conseguíamos esos objetivos o no, ¿no? Bueno, pues yo leyendo, por un lado, la crítica a la pedagogía por objetivos, que en su día hizo Jimeno Sacristán en el libro La pedagogía por objetivos, obsesión por la eficiencia, pues, bueno, me di cuenta de que efectivamente eso conectaba con lo que nos estaba pasando a los docentes, que acabábamos programando por si venía la inspección y nos pedía la programación, ¿no? Pero que no era por ahí el asunto, que un docente no puede proponerse unos objetivos concretos que se evalúen exactamente al terminar el mes o el trimestre o la unidad didáctica o lo que fuera, ¿no? Es decir, que no era por ahí, ¿no? Y precisamente leyendo, y de ahí, porque esto es una defensa de que hay que leer y que hay que leer en todos los campos, pues a los que hacían esa crítica aparecía la idea de proceso, ¿no? Es decir, de que no había que pensar en un producto. Cuando estamos enseñando, casi todo el mundo está un poco tocado de ese tema, ¿no? Es decir, los productos pueden ser muy variados y algunas veces, como dicen muchos, son a largo plazo. Los docentes a veces los mejores resultados, le he leído a alguien de la educación, a veces tienen lugar años después de haber pasado por una escuela. Yo recuerdo, bueno, no puedo extenderme mucho en anécdotas, pero recuerdo a una persona que estaba en un sitio y en un juzgado en concreto, porque estaban apoyando a unos compañeros trabajadores y tal, y nos encontramos y nos dimos un abrazo y me dijo él, yo estoy aquí gracias a ti, me dijo, a lo que había aprendido en clase. ¿Cómo es posible que un resultado después de tantos años, y lo recordaba así, ¿no? Es decir, que no tenemos que estar pensando tanto en los resultados, ¿no? Que hay que pensar más en el proceso, entender bien cómo es el alumnado, cómo son los procesos de aprendizaje y crear situaciones, crear procesos que estén atentos, que estén ilustrados, que estén fundamentados en esas investigaciones, en esos conocimientos, ¿no? Entonces, bueno, esta idea de cambiar la profesión pensando en el producto que vas a conseguir, a cambiarla por el proceso que tienes que seguir, eso procede de lecturas de aquel tiempo y a mí me cambió totalmente
la manera de interesarme por mi propio trabajo, ¿no? Empecé a interesarme por fundamentar cómo tenían que ser mis clases, pero no para alcanzar A, B, C o D muy definidamente concretados, ¿no? Muy matizados, ¿no? Sino más bien la idea de en qué tipo de situaciones tenía yo que crear en clase, ¿no? Esta fue un logro, podría decir más, pero no sé si me extendería mucho. Por ejemplo, el tema de cuando empecé a leer sobre el constructivismo, ¿no? Que decía, por ejemplo, cómo no se aprende por recepción, o el aprendizaje, sí, existe el aprendizaje por recepción y aprendizaje memorístico, ¿no? Es decir, alguien que mete conocimiento nuevo en su mente y es capaz de repetirlo y aprobar un examen y hasta sacar un 10, ¿no? Pero lo que es el aprendizaje profundo, ese aprendizaje que eso se construye en relación con lo que uno ya sabe, ¿no? Entonces, esa idea de constructivismo, de construir en relación con lo que uno ya sabe, a mí me fue inspirando maneras de trabajar que, por ejemplo, por decirlo muy rápidamente, consistía en cultivar en clase siempre 4 momentos, ¿no? Uno era cultivar que los alumnos explicitaran sus ideas previas, ¿no? Es decir, cuando vamos a trabajar un tema, yo pondría, por ejemplo, pues no sé, como era de geografía, los ríos, ¿no? Cuando vamos a trabajar un tema, ¿qué sabemos de eso, no? Hablemos de ello y hacer una conversación en clase sobre eso, sin haber estudiado nada de ello todavía, porque ya los alumnos saben de eso muchas cosas, ¿no? De los ríos, saben dónde nacen o que nacen, que desembocan en el mar, que tienen un curso alto, medio y bajo y ese tipo de cosas, porque lo han estudiado en cursos anteriores o lo que sea, ¿no? ¿Qué ideas previas tienen, no? Pero luego planificar la relación de eso con conceptos superiores que proceden de la geografía, que tanto de los libros que puedan tener, como de los que hay en la biblioteca, como de lo que yo les pueda explicar, porque además yo eso lo hacía valer en clase. Yo estoy aquí porque he estudiado y porque sé cosas que vosotros no sabéis. Y a mí me paga el Estado para que os las cuente, para que os hable de ellas, para que os ponga en relación con ese conocimiento. Y ese conocimiento va a modificar quizá el que ya tenéis, ¿no? La tercera fase era aplicarlo a situaciones nuevas, porque no se sabe algo hasta que no se sabe aplicar, hasta que no se sabe hacer algo con ello. Se puede saber memorísticamente, pero si no sabes hacer nada con ello, si no sabes aplicarlo, pues por ejemplo, a la búsqueda en biblioteca de otras cosas similares, pues es un saber, pues eso, puramente memorístico e inútil, que también se ha cultivado mucho en la escuela, ¿no? Y finalizar con la autoconciencia de las ideas que ha cambiado, ¿no? Bueno, esos momentos que a mí me dieron muchísimo juego, que dieron clases que yo recuerdo maravillosas y mis alumnos también, estaba fundamentado en lecturas de Vygotsky, como por ejemplo cuando un alumno no sabía hacer algo, había que apoyarle para hacer algo. Cuando yo les decía, hacer un resumen de tal cosa que hemos hablado, y había algunos alumnos que diríamos que se atascaban al principio, ¿no? Pues lo que Vygotsky llamaba la progresiva disminución del apoyo. Porque Vygotsky decía, todo lo que uno puede hacer apoyado, lo puede hacer después solo. Y entonces, en lugar de hacer lo que seguir a Piaget en el sentido de que hay que esperar por el desarrollo para poder plantear algo, porque si el alumno no tiene un desarrollo suficiente no lo puede hacer, seguíamos a Vygotsky. Si yo seguía a Vygotsky, que decía, no, puede no haber desarrollo, pero tiremos del desarrollo. Apóyale un poco, que haga una parte y luego ya le vas dejando que siga, ¿no? Bueno, esas ideas que daban una docencia muy fundamentada. Ahí sí que cualquiera que entrara en mi clase y me dijera en ese momento, ¿qué hacen los alumnos que están por ahí? Unos están buscando en la biblioteca, otros no sé qué, otros... Yo podría explicarle, pero no como una ocurrencia mía, sino como algo que estaba fundamentado en lecturas que estaban ahí. Y esas son, diríamos, bueno, un par de ejemplos, lo que pasa que se alargan mucho porque explicarlo bien lleva tiempo, ¿no? Y además, eso es algo que con los años de docencia se nos queda a los que a mí me han dicho alguna vez, se nota que te dedicaste a la enseñanza porque te enrollas mucho.
Bien, los dos ejemplos son muy gráficos, tampoco son tan alejados de la situación que tenemos hoy. Seguimos teniendo a maestros que tienen exigencias externas de presentar programaciones. La pedagogía por objetivos no está muerta, tiene otros nombres, pero sigue vigente, con lo cual el ejemplo que tú nos pones no sirve. Y el ejemplo de cómo gestionar, por ejemplo, un tema nuevo en el aula y esos 4 pasos que, apoyados en la teoría de Vygotsky, tú nos estás contando, también nos vienen muy bien para repensar nuestra práctica. Yo entiendo que tu idea de profesionalidad docente bebe de la práctica, bebe de la enseñanza diaria, bebe de todas las experiencias que tú tienes en el aula, pero pasadas por el tamiz de tus lecturas, de tus reflexiones, de tus convicciones, de la investigación, de la ciencia, de los libros, de los artículos, de todo aquello que tú estás leyendo y que entiendo que haces fuera de tu horario, que esto es una tarea añadida extra porque tú deseas realmente cultivar esa profesionalidad docente. ¿Me equivoco? No, sí, ya lo decía antes, hay que trabajar muchas horas más allá del horario de clase. Eso es esencial. Es verdad que también se puede trabajar dentro del centro cuando uno tiene horas, entre comillas, libres, pues en lugar de irse, bueno, sí, a veces, claro, hay que ir a la sala de profesores y socializar allí con el resto de los colegas, pero si uno tiene tiempo, pues debe dedicarse a trabajar en lo suyo, aunque no tenga el alumnado delante, porque le toque otra materia o por lo que sea, ¿no? Fíjate, hay un alumno que en esa biografía que tú has entrevistado, que en esa biografía termina con un capítulo con un apartado que se denomina Última Tesela, que está basado en una entrevista que tú le hiciste a un alumno y él se recordaba, sí, leía durante las horas de recreo, leía, paseaba por el patio y leía durante las horas de recreo. Sí, hay que aprovechar todo el tiempo y el tiempo en casa también y el tiempo... a ver, la gente piensa que llegan las vacaciones de verano y hay que cortar y hasta septiembre no quiero volver a saber más nada de esto. Bueno, eso es lo que se llama un trabajo alienado. Si uno fuera, por ejemplo, pintor y le encantara pintar, pues está esperando que lleguen las vacaciones para dedicarse más a la pintura. ¿Por qué? Porque está completamente identificado con ese trabajo. Si uno es docente, está esperando que lleguen las vacaciones para hacer lecturas que no pudo hacer durante el tiempo que no es de vacaciones, ¿no? Durante el tiempo de trabajo. Entonces, uno está identificado con su trabajo cuando se siente bien aprendiendo sobre ese trabajo, no cuando es una sobrecarga, que esto se hace mucho, ¿no? Sobre todo en la cultura de la queja que se vive hoy. Ay, es que no me da tiempo, no tengo tiempo. No, es verdad, por eso yo siempre hablo de una profesionalidad de leer dentro de las posibilidades que uno tenga, ¿no? No es lo mismo tener un hijo que tener 3, no es lo mismo, pues, de las situaciones vitales, pues hay que atenderlas y no se pueden desatender, ¿no? Pero, ya digo, cuando a uno le gusta una tarea, y si no le gusta, es que no está en su sitio, es que está en un sitio porque no tiene más remedio, pero si le gusta la enseñanza y tiene esta idea de profesionalidad, está esperando a tener un momento libre para leerse pues un libro que ha visto en la librería y que habla pues eso, ¿no? de la crítica de la pedagogía por objetivos o de la enseñanza de la lengua o de la relación entre el pensamiento y el lenguaje, porque él enseña lenguaje, ¿no? Y entonces dice, oye, pues esto a mí seguro que me interesa y seguro que encuentra... y entonces ya no hace dictados porque se hacen dictados para corregir las faltas de ortografía y ya no procura que se hable bien en clase porque, bueno, no, es que hay que hablar bien, ¿no? Porque, no, es que hablar bien es pensar bien. Es decir, es que el pensamiento y el lenguaje están tremendamente vinculados y si mejoramos la expresión oral y la expresión escrita de un alumno, estamos mejorando su pensamiento, ¿no? Y ese tipo de lecturas te dan convicciones que luego te llevan a hacer cosas que te resultan satisfactorias. Es verdad que a veces frustrantes porque tienes preparada un proyecto de trimestre o un proyecto de clase determinada y
y vas y ocurren cosas en el centro o en el aula que te lo frustran porque tienes que dedicarte a atender a otra cosa, ¿no? Bueno, vale, bien, pues eso es verdad. Esto no es una profesionalidad que dé placer todos los días, ¿no? A veces vas para casa y vas, pero ¿sabes por qué estás frustrado con lo que estabas pensando que querías hacer, ¿no? Y no te culpabilizas a ti mismo porque, bueno, sabes que la realidad es más compleja. Por eso dura toda la vida la profesionalidad, ¿no? Porque no hay profesión, yo creo, más compleja que esta, ¿no? Ni siquiera esas que se tienen por tremendamente difíciles, ¿no? ¿Quién diría? Fijaros, por ejemplo, yo siempre lo ponía, bueno, lo puse varias veces como ejemplo, ¿no? ¿Por qué no se les exige más a los docentes? ¿Por qué no se les exige lo que le exigen a un neurocirujano y tal? Porque si a un docente le exigieran dominar la profesión como se pueden dominar otras, no habría nadie que aprobara, no habría nadie que pudiera ser docente, porque es tal la complejidad de trabajar con 20 alumnos que son cada uno de una crianza muchas veces diferente. Hay aspectos que sí, que son comunes, ¿no? Pero hay aspectos que son diferentes. Tienes que tratar con la persona, pero al mismo tiempo tiene que aprender. Y no aprenden todos al mismo ritmo. Y no se aprenden igual todas las asignaturas. No son lo mismo los conceptos sociales que los conceptos científicos. No evolucionan de la misma manera. Y tú tienes que saber de eso todo lo que puedas. Todo lo que puedas. Y aun sabiendo todo lo que puedas, no sabrás todo lo que se puede saber de ese tema, ¿no? ¿Sabes? Bueno, pues eso, un poco de cada cosa y con eso vas montándote tu pequeña pedagogía, que llaman. Sí, de eso quiero que hablemos, de tu pequeña pedagogía, de tus principios de procedimiento, de los 4 planos. Si te parece, vamos a ir por esos derroteros porque nos quedan unos 15 minutos de entrevista, José María. Al final nos liamos y nos cuesta ir al meollo del asunto. ¿Nos puedes empezar por hablar de cómo tú organizabas esas ideas, que no eran una programación didáctica, pero que sí a ti te guiaban y te daban pistas de por dónde tenías que ir caminando? Los principios de procedimiento, ¿nos puedes hablar un poco de ellos, cómo los definías y qué función tienen? Cuando digo que, bueno, pues algunos docentes empezamos a ver claro que la pedagogía por objetivos eran pues un enfoque tremendamente tecnicista y que no nos servía para pensar de manera apropiada lo que teníamos que hacer y lo que nos encontrábamos en el aula, bueno, y nos pasamos a lo que es más bien el diseño de un proceso, pues entonces, bueno, encontramos también en las personas que defendían la idea de proceso como central en la enseñanza, pues la idea de principios de procedimiento. Es decir, que en lugar de formular objetivos, nosotros lo que hacíamos era sintetizar las ideas que teníamos, pues en enunciados cortos que, bueno, Stenhouse los llamaba principios de procedimiento y también otros autores. Yo nunca fui de denominarlos siempre exactamente, tiene que ser principios de procedimiento, porque eso parece un tecnicismo que no se puede modificar de ninguna manera. Un principio de procedimiento quiere decir un principio de actuación. Yo los llamaba, por ejemplo, algunos principios de actuación. Una chica que fue alumna mía y que trabaja hoy en un centro, pues los llama líneas de fuerza. Esas convicciones que vamos teniendo después de las lecturas, que son extensas, globales, que te dan algunas ideas, hay que concretarlo en maneras de hacer una clase, en cuestiones que tú vas a tener en cuenta en la clase, en cuestiones que tú vas a procurar que orienten tu clase, ¿no? Pues, por ejemplo, principios de procedimiento pueden ser esos 3 momentos que decía antes, ¿no? Voy a trabajar con mis alumnos las ideas previas que tienen. Ese es un principio de procedimiento. No voy a tratar nada en clase sin antes hacer que tomen conciencia de que esto no es una cosa puramente escolar, de que ellos ya tienen alguna idea de esto, ya saben de ello, ¿no? Es decir, que tomen cuenta de esas ideas
y que tomen en cuenta que aprender es relacionar eso que ya saben con lo que yo les voy a contar. Por lo tanto, si yo les explico, no es porque tenga toda la verdad, es porque tengo un conocimiento superior, entre comillas, pues, superior, más elaborado, más que el que ellos tienen, ¿no? Y bueno, pues esos son principios de procedimiento. Por ejemplo, uno que yo utilizaba mucho era que para formarse hay que estudiar, aprender a estudiar, hay que reflexionar sobre lo uno que ya sabes y sobre el pensamiento ordinario que uno tiene ese pensamiento y relacionarlo con la acción, con la vida cotidiana, con lo que ocurre en la realidad, ¿no? Y entonces procuraba que cada vez que dábamos algún tipo de unidad didáctica, pues que pasáramos por esas fases, ¿no? Esos son principios de procedimiento que, bueno, que ya digo, pueden llamarse principios de procedimiento, principios de actuación. Son muy importantes porque funcionan también como referentes para nuestra propia reflexión, no como evaluación de ahora pongo un examen. Por ejemplo, muchísimas veces no ponía examen, lo acordaba con los padres y yo no ponía exámenes. Únicamente cuando era el año antes de irse al instituto, entonces yo sí les enseñaba a examinarse porque sabía que allí iban a tener que examinarse. Y entonces les enseñaba estrategias para preparar un examen, para tal. Hacíamos exámenes en clase, aunque no tuvieran consecuencias tal, pero hacíamos exámenes para que aprendieran a examinarse, a concentrarse en el examen y tal, ¿no? Bueno, ¿por qué venía esto? ¿Por qué estaba yo diciendo...? Pues porque estás diciendo que los principios de procedimiento sirven para autoevaluarse, sirven para valorar. Sí, es verdad. Logrando lo que tú quieres conseguir. Claro, si nosotros hacemos, yo lo hacía así, ¿no? El principio de procedimiento me inspiraba las formas de dar la clase, pero yo llevaba un cuaderno diario y no todos los días, pero cuando ocurría, yo veía lo que íbamos consiguiendo y lo apuntaba brevemente lo que íbamos consiguiendo, pero también las dificultades que había. ¿Qué dificultades hay para que el alumno? Había unas dificultades muy grandes, por ejemplo, para el estudio. Decimos, tienen que aprender a estudiar, pero es que las dificultades para estudiar eran cada vez mayores, ¿eh? Y yo me temo que, no sé, ahora con el tema de las pantallas, que yo, bueno, estoy un poco al tanto, pero no tanto como si tuviera que estar enseñando, bueno, puede estar obstaculizando eso, ¿no? El estudiar del texto escrito, aprender, no estudiar para memorizar, sino, bueno, pues yo tenía que enseñarles a estudiar. Y leíamos 15 líneas y había que resumirlas. ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Qué es lo que...? ¿Y eso qué significa para ti? Porque eso es estudiar. Estudiar no es repetir lo que has leído. Estudiar es ver qué te aporta eso que has leído, ¿no? Ese tipo de cuestiones, ¿no? Y eso significa y se conecta con otra idea muy importante que tiene que ver con la profesionalidad que también, yo esto no me lo inventé, lo leí porque era una corriente que se desarrolló también en los años 70, 80, que es la idea de investigación en la acción, es decir, de que nosotros nos sintamos investigadores de nuestra propia acción. Nosotros tenemos, y no debemos decirlo con complejo de no ser tan investigadores como los investigadores académicos, que cumplen una serie de pautas y tienen una serie de controles, diríamos, académicos, ¿no? Para decir lo que es una investigación, que se puede homologar o no se puede homologar. No. Un investigador en la acción es aquel que es capaz de pensar en lo que quería hacer y cuáles son las dificultades para hacer eso, ¿no? Y cuáles son los logros que se pueden tener, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía una cámara en clase y no estaba siempre conectada, pero yo sabía que yo esa cámara grababa y tengo pues decenas de horas grabadas de clase y yo muchas veces lo que hacía luego en casa era mirar esas grabaciones y ver lo que ocurría y relacionarlo con los principios de procedimiento que tenía. Por ejemplo, me acuerdo ahora, había uno...
iba a mostrar yo ahora a la cámara en mi libro algunas de las tablas que tú hacías, que creo que es interesante de comentar, cómo ponías en una columna, a ver si voy con el dedo Principio de en una procedimiento. columna tu principio, luego en una segunda columna indicadores de cómo se observaba eso y luego en una tercera columna el número de la grabación, el minuto, el segundo, donde tú ibas registrando que eso se estaba haciendo realidad. Entonces, este principio tú lo estabas logrando a través de estos indicadores, a ver que el dedo me patina, aquí, y tenías todas estas grabaciones que avalaban lo que tú estabas diciendo, ¿no? Claro. Por ejemplo, uno de esos, que lo tengo aquí y en pantalla no se puede leer, uno de mis principios, el primero que yo formulaba era que yo iba a trabajar con un compromiso con la solidaridad, la cooperación entre el alumnado y la idea de una enseñanza comprensiva, ¿no? De manera que nadie se sintiera excluido por dificultades que tuviera, ¿no? Esto lo hacía no de lecturas de psicología ni no sé qué, sino de lecturas de sociología y de sentido de la escuela, por ejemplo, ¿no? De la escuela pública. ¿Para qué tiene que servir una escuela pública? ¿Para sancionar nada más, dar títulos y tal? No, tiene que servir también para los que tienen muchas dificultades, no se sientan excluidos y sepan que ellos pueden aprender cosas, ¿no? Entonces, en las grabaciones que yo hacía, descubrí una cosa de la que yo no me había dado cuenta, la cantidad de veces que mis alumnos decían en clase no lo sé. Que a lo mejor tú decías algo y decías, a ver, fulanito, ¿qué te parece esto? No lo sé. Y entonces, y claro, yo me daba cuenta, empecé a pensar, y cuando yo era estudiante en una escuela, decir no lo sé era una bronca del profesor o una mala nota. Porque siempre te preguntaban sobre lo que ya tenías que saber, si no, no te lo preguntaban. No te preguntaban para que reflexionaras sobre ello, no te preguntaban para que tú te forzaras a pensar una respuesta, sino que si te preguntaban por los afluentes del Duero por la derecha y o lo sabes o no lo sabes, y si no lo sabes, mala nota porque no te los has estudiado, ¿no? Entonces, y uno de los criterios de observación que yo tenía para que la enseñanza fuera integradora, lo tengo aquí apuntado, era aprendiendo a decir no lo sé. Es decir, que los alumnos decían con toda normalidad no lo sé, cosa que no siempre yo pasaba por ello, porque decían no lo sabes, pero algo sí sabrás, piénsalo. No lo sabes, pero piénsalo porque seguro que algo sabes de esto, ¿no? Es decir, que el alumno está en una situación de aprendizaje en la que no se siente presionado por la obligación de que sí, que tiene que saberlo. Bueno, a ver, que sí que puede haber circunstancias en las que tú dices, oye, para mañana hay que saberse el 2 de la tabla de multiplicar o el 4. Oye, no lo sabes, entonces, ¿por qué no lo sabes? Que es que, pues tendrías que saberlo. Pues, oye, lo estudias, mira, durante el recreo en lugar de jugar al balón te sientas ahí en el banco y estudias el 4. Porque tenemos que saberlo, porque si no, no podemos multiplicar. Bueno, quiero decir que no es una clase que da igual que lo sepa, que no lo sepa, ¿no? Pero que con toda naturalidad ellos consideraban que para eso estaba yo y para eso estaba la escuela, para aprenderlo. Él no lo sabía. Entonces, uno de los criterios, y eso otro era, por ejemplo, lo que yo llamaba aquí la parsimonia necesaria. Es decir, ir despacio. Yo tenía compañeros, por ejemplo, que presumían de hacer 10 o 12 problemas en una clase de una hora. 10 o 12 problemas, claro, ponían problemas rápidos, sencillos y tal, y hacían 12. Yo decía, pero vamos a ver, yo con un problema me puede pasar la clase entera. Solo con un problema de matemáticas me puede pasar la clase entera. ¿Por qué? Porque hay que razonar todo. Primero tienen que entenderlo bien, no todos lo entienden. Entonces, es verdad que, por ejemplo, tú que cuando hiciste la tesis hiciste centenares y centenares de fotografías en la clase, es verdad que se encontraban alumnos que les veía que estaban aburridos, porque a veces era el que más sabía y se estaba aburriendo porque yo estaba intentando que otro que tenía más dificultades pues pensara aquello que la otra persona, bueno, pues sí, había situaciones de esas, pero es preferible que una persona se aburra un poco porque ya lo sabe la respuesta y además sabía que no podía pisarle la respuesta a otro, porque entonces, claro, los que más saben pues contestan siempre y los demás se quedan en silencio, ¿no? Bueno, cuestiones así, ¿no? Quiero decir que
tomar nota de todo eso, y por eso en gran medida luego pude escribir esa biografía, ¿no? Porque tenía cantidad de notas, tengo cantidad de notas de diarios y de filmaciones de la clase para enterarme de lo que ocurría en clase. Es decir, que la profesionalidad docente no se desarrolla solo estudiando y leyendo, sino luego viendo lo que pasa en clase con ello, ¿no? De ahí esto que preguntabas tú, ¿no? Sobre la pequeña pedagogía y los 4 planos, ¿no? A ver si se... Lo voy a mostrar a pantalla, que lo había estado buscando aquí. Los 4 planos, a ver si se ve bien. Bueno, se ve que la pequeña pedagogía en el centro, no lo muevas y bueno, hay 4 planos, ¿no? El de arriba del todo es el plano del conocimiento académico y el de abajo del todo es el plano de la escuela, el plano o del instituto, es igual, el plano de la acción. Y luego hay otros 2 planos intermedios, que uno es el de las teorías de segundo orden y otro el de las prácticas de segundo orden. Bueno, bien, ya lo puedes quitar. Eso es, a ver, es una representación gráfica, porque las representaciones gráficas dan mucho de sí. A mí, por lo menos que tengo buena memoria visual, pues me da mucho de sí para poder explicarme, ¿no? Y me gustan mucho las representaciones gráficas. Pero es verdad que siempre es una simplificación. Una realidad concreta no se puede representar con un dibujo geométrico. No, la realidad compleja, yo siempre lo digo, los gráficos que hago, cuando me pongo a explicarlo, los voy destruyendo. Porque si yo digo que hay 4 planos, pero en la medida que voy diciendo que no están aislados, cuidado, que hay unas interacciones entre ellos que no se pueden dibujar las interacciones, a no ser que lo llenes de flechitas de ida y vuelta y tal, y entonces no se entiende nada, ¿no? Es decir, que son maneras de expresarse y de hablar de instituciones diferentes, de responsabilidades diferentes, de creaciones diferentes, pero que hay interacciones entre ellas, ¿no? A ver, 4 planos significa que cuando nosotros lo estuvimos diciendo hasta ahora, nosotros tenemos que estudiar conocimiento académico, conocimiento que nosotros no podemos investigar. O es que lo que dicen los sociólogos, los psicólogos, los didactas o pedagogos o teóricos del currículum o lo que sea, no nos va a interesar a nosotros, entonces ¿a quién le va a interesar? A ellos solos para hacerse una carrera universitaria y estar contándolo de la manera más inútil posible. Eso no pasa en ninguna otra profesión. Eso no pasa en ninguna otra profesión. Lo que la gente investiga nos parecerá más útil o menos útil en unos aspectos y en otros no. A veces, de todo lo que diga un libro, pues me quedo con un capítulo que me resulta muy interesante porque se acerca mucho a los problemas que tengo, ¿no? Y otros, pues bueno, digo, bueno, vale, esto está bien para que lo discutan en su mundo académico, ¿no? Pero a mí, en principio, no me aporta nada. Pero es ahí a donde tenemos que recurrir. Y por otro lado, esa diríamos, sería el plano alto de la teoría, el plano de la teoría académica. Pero luego está el plano de la... creía que me estabas... Quería dibujarlos con la mano. Luego está el plano inferior. Inferior y superior no quiere decir ninguna categoría moral, no. Sencillamente es que hay que ponerlos en orden pues es que están muy alejados, o sea, la investigación científica que yo hago está muy alejada de la práctica de los docentes. Vivimos en mundos distintos. Claro, y por eso son instituciones que tienen lógicas diferentes, historias diferentes. Yo hago una tesis doctoral que no hacen normalmente los maestros que están en primaria. Y yo mismo no la hice, porque además una vez que le pregunté a un académico que luego, años después, me pidió disculpas, pero le pregunté a un académico, oye, todo esto que yo pienso, ¿tú crees que se podría hacer una tesis doctoral con ello? Y me dijo literalmente, demasiadas cosas. Es decir, que era tal la complejidad, como esto que estoy planteando ahora, que una tesis doctoral tiene que acotar un campo, tiene que acotar un objeto de investigación. Y entonces, para esto que estamos hablando aquí ahora, harían falta varias tesis doctorales, muchas, unas que hablen de cómo es el mundo académico, otras que hablen de cómo es históricamente la escuela o los institutos, otras que... Pero
Bueno, no quiere decir que a lo mejor otro académico me dijera, pues sí, porque bueno, también hay tolerancia en el mundo académico, ¿no? Y además ya se hacen tesis de investigación a acción, ¿no? Es decir, que no estoy yo diciendo, pero la lógica de las instituciones es otra diferente, se investiga de otra manera, se validan las investigaciones de otra manera, etcétera, etcétera. Sí, por un lado está, vamos a decir, la universidad, por decirlo así, el conocimiento académico, y por otro lado las escuelas y los institutos. A veces están alejados que nos formamos, muchos docentes se forman en la de arriba, bajan a la escuela o al instituto y ya nunca más vuelven allí. Nunca más vuelven allí, no tienen nada que ver, incluso a veces, pues para criticar, ¿no? Esto que decíamos antes, bueno, los pedagogos, sí, y tal, y no sé qué, ¿no? Bueno, pues lo que yo planteo es que nosotros no trabajamos exactamente con las teorías académicas tal cual, y que tenemos que generar teorías de segundo orden, ¿no? Una teoría de segundo orden es, por ejemplo, esta, por ejemplo. Esta es una teoría de segundo orden que es bastante compleja, está publicada en ese libro de Formarse como profesor, ¿no? Bueno, mis alumnos en la facultad lo llamaban la teoría de las tres esferas, ¿no? De cómo relacionar el conocimiento académico con el conocimiento ordinario y con la actividad práctica. Bien, esa es una teoría de segundo orden. ¿Por qué es de segundo orden? Porque como hay diferentes enfoques de cómo se relaciona la teoría y la práctica, hay enfoques pues tecnicistas, cientificistas, hay enfoques más prácticos. Pues yo leyendo de todo eso fui viendo la manera de conjugar dialécticamente, cómo podría conjugar dialécticamente el conocimiento académico, la conciencia ordinaria y la actividad práctica, ¿no? Y eso me daba mucho juego a mí para concebir cómo tengo que formarme yo y cómo tengo que formar a mis alumnos, ¿no? Cuando les digo, antes hablábamos de enseñarles a estudiar, enseñarles a reflexionar sobre lo que ya piensan, sobre lo que ya saben y además aplicarlo, es decir, transferirlo a hechos de la vida real, a lo que es la vida en la que participan, ¿no? Bueno, pues también hay prácticas de segundo orden. Es decir, la práctica, pues sí, todo el mundo tiene una práctica, ¿no? Llega y le dan una plaza en una universidad o en una escuela y va allí y, vamos, salvo que tiene un alumno por la ventana, nadie le va a afear, pues eso, ¿no? Que diga, venga, vamos a estudiar tal cosa, ¿no? O voy a explicaros tal cosa. Y se pone en la pizarra, la explica y luego dice, para mañana, eso está en la lección no sé qué. Y bueno, estoy poniendo un ejemplo demasiado clásico y malo, ¿no? Ahora se habla de situaciones de aprendizaje, de crear otras cosas, ¿no? Ahora hay otro tipo de tecnicismos, ¿no? Lo que llaman evidencias científicas y actuaciones de éxito y ese tipo de cosas, ¿no? Los tecnicismos van cambiando, ¿no? Bueno, una práctica de segundo orden es algo que hacemos que a veces no tiene por qué diferenciarse radicalmente de lo que se ha hecho en las escuelas. No hay que hacer cosas extraordinariamente nuevas, pero sí que están fundamentadas y por lo tanto tienen matices muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, una práctica la tenéis, luego cuando hablemos de la página web, la tenéis, a ver, esto, aquí. Aquí estáis viendo mi clase en los últimos años de mi docencia. Veis que la clase está formada pues, por las mesas no están puestas unas delante de otras, estamos formando todos ahí un rectángulo y todos nos vemos las caras a todos, ¿no? Esa es una práctica secundaria y claro, cualquiera puede decir, bueno, eso lo hacen en muchos sitios, ¿no? Sí, pero se puede hacer por muchas razones. Mucha gente lo hace porque es un mecanismo de control mejor. Es decir, cuando no ves a los alumnos que están detrás, los ves mucho mejor si los tienes todos alrededor. Puede ser un mecanismo de control. Es decir, las clases, no hay muchas maneras de poner las mesas. O las pones así, o las pones unas detrás de otras, o las pones en V. No hay muchas maneras.
pero sí que lo importante ahí es si hay fundamento. ¿Por qué es esta una práctica de segundo orden? ¿Porque están las mesas colocadas de otra manera? No, porque hay un fundamento para colocarlas así, que es una pedagogía que estaba basada en el diálogo. Es decir, que todo esto de estudiar, reflexionar y actuar, yo había visto, también en lecturas, que la mejor manera de acercarse a la interacción entre esos campos es dialogando. No tanto, diríamos, impartiendo todo el tiempo conocimiento para luego ver si lo han metido dentro, sino haciendo una clase más abierta, porque ahí se pueden expresar e incluso entre ellos matizar. Esto cuando hablamos, por ejemplo, de las ideas previas, pues ¿tú qué piensas de esto? Y uno dice una cosa y otro, mira, ahí en la fotografía esa, que la has hecho tú, Carmen, pues hay dos alumnos pidiendo la palabra. Y uno está así apoyando la mano porque ya está un poco cansado de pedir la palabra y que no se la dé todavía. ¿Por qué? Porque hay otros que están hablando. Y entonces no se trata de ganarle la partida al otro, se trata de que cada cual se exprese, ¿no? Es decir, bueno, cuando yo pedí una licencia por estudios durante un año, vino un inspector a clase a ver cómo trabajaba y la verdad es que debo decir que hizo un informe extraordinario porque nunca había visto que había estado en una clase donde se fundamentara cada cosa que se hacía. Y eso es de lo que va esta entrevista. Buscar la manera de fundamentar lo que hacemos. No quiero decir que haya que poner las mesas ni alrededor ni en fila. Nada. Tienes que saber por qué lo haces. Tienes que tener un fundamento. Y luego podemos discutir sobre esos fundamentos. Para eso son los grupos de trabajo, por ejemplo. Crear grupos de trabajo es fundamental. Yo siempre creamos la Plataforma Asturiana de Educación Crítica. Tuve relaciones con nada menos que con la Federación Icaria, que reunía a gente de distintos territorios, de distintas comunidades de España, ¿no? Es decir, hay que compartirlo con otros, porque eso ayuda mucho a organizarlo, ayuda mucho a pensarlo. No, todo esto no se hace necesariamente para ganarse más estatus. Yo, por ejemplo, nunca llegué a ser director escolar, siquiera. Es decir, porque, bueno, había algún... bueno, no sé si contar algunas anécdotas, porque no quiero hablar de... Estamos fuera de tiempo hace 10 minutos, José María, así que piensa en acortar y no en alargar, que luego los alumnos se me quejan de que hacemos entrevistas muy largas. Entre estas teorías de segundo orden, bueno, pero sí, pero... también el alumnado tiene que, y en el futuro yo creo que eso es uno de los trabajos que va a haber que hacer más, tener más resistencia al discurso, más tolerancia al discurso oral y escrito, cosa que por cierto no se está viniendo abajo, porque si os fijáis, hasta los mismos telediarios tienen que poner imágenes en movimiento porque si no la gente no escucha. Es decir, si no hay aunque sean repetitivas, ahora vemos un telediario y están dando una noticia y sale 5 o 10 veces la misma imagen de los mismos porque el mundo de las pantallas y de las imágenes está desplazando al mundo del razonamiento y de la palabra de tal manera que ya nadie tolera un discurso. Entonces, bueno, yo lo siento, pido disculpas y no quiero que se vaya nadie, pero también que sepan los que han llegado hasta aquí que están en el buen camino. Que están en el camino de no dejarse arrastrar alienantemente por el dominio de la imagen. La imagen es importante, pero la palabra es el soporte del pensamiento, ¿no? Bueno, que me falta terminar esto nada más. Es entre esas teorías de segundo orden que yo voy elaborando con lo que leo, y que no pueden ser gratuitas. Por supuesto que ser de segundo orden no es que sean de cualquier manera, no, da lo mismo. No. Son de segundo orden porque son reelaboraciones que yo hago pensando en mi práctica, pensando en mi trabajo. Yo no voy con esa reelaboración. ¿Cómo se relaciona el conocimiento académico con el conocimiento ordinario? Las que yo
pero no quiere decir que lo que yo relabore no sea tremendamente útil para mí y seguramente avalado por muchos de ellos, más o menos con otros matices y seguramente más fundamentadamente, ¿no? Pero no es ahí para los que yo hago esa teoría de segundo orden. Y la práctica de segundo orden se eleva sobre las rutinas, sobre los comportamientos corporativos, las tradiciones que funcionan desde hace años y años y años en los institutos, en las escuelas, se eleva sobre esas tradiciones, pero se eleva también fundamentadamente. Se eleva porque hay teorías de segundo orden que tiran de ellas hacia arriba. Y es entre esas dos donde yo digo que uno construye lo que denomino su pequeña pedagogía. Nosotros hacemos pedagogías, yo esto lo he tomado, la expresión nada más, porque me parece preciosa, me parece maravillosa, perdón por la falta de modestia porque la he creado yo, pero en un número de revista de educación, en el número 284 de revista de educación, un autor que trabaja en una universidad alemana, Eduard Terhard, en un artículo que se titula, muy interesante, Formas de saber pedagógico y acción educativa. ¿Qué es lo que forma en la formación del profesorado? Es un texto muy interesante. Y este autor viene a decir, entre otras cosas muy interesantes, ya digo, que tenemos que pensar que no hay una gran pedagogía, es decir, un gran conjunto de saberes derivados de las ciencias de la educación, psicología, sociología y tal, que formen definitivamente al profesorado. Es decir, que tenemos que perder esa ilusión. Que los profesores, dice, luego se arreglan en sus trabajos con sus pequeñas pedagogías, pero no desarrolla ese concepto, diciendo un poco contrapone la idea de gran pedagogía, pequeña pedagogía, que es lo que hace cada cual. Pero yo cuando leí eso dije, uy, esto de pequeñas pedagogías, qué bien me suena. Esto es maravilloso porque es verdad, no son grandes en el sentido de que pretendan ser generalizables, de que pretendan pasar a la historia como la gran pedagogía de no sé qué. No, hacemos pequeñas pedagogías porque son en gran medida, no son transferibles, porque son biográficas. ¿Qué significa que son biográficas? Que no tenemos que leer todos lo mismo. Yo he leído, por eso este libro de formarse como profesor, yo cuento lo que yo he leído y lo comento, pero desde que se publicó ese libro hasta ahora se habrán publicado otras muchas cosas que serán seguramente más interesantes y que yo no he leído. Pero quiero decir, lo estructural, lo de que hay que leerse eso se mantiene. Ahora, las lecturas no tenemos para hacer lo mismo, incluso aunque seamos contemporáneos a la hora de leer, porque a uno le gusta más... Pues eso, le gusta más la psicología que la sociología y resulta que lee un libro de sociología y 5 de psicología. Bueno, no hay por qué censurarle, decir, estás desequilibrado. No. Es decir, también tenemos que buscar placer en lo que hacemos. Bueno, no placer exactamente, pero sí satisfacción, ¿no? Entonces, esas teorías de segundo orden son muy biográficas. Y esas prácticas de segundo orden también, luego nuestras pequeñas pedagogías, como yo he enseñado, no se puede transferir a otros, no sería imprudente, sería contradictorio con mi pensamiento el querer trasladárselo a otros. Yo no le digo a nadie, a quienes vean este vídeo, a quienes veáis este vídeo, que yo os voy a contar exactamente cómo enseñaba en todos los momentos de mi vida para que lo imitéis. No. Lo único que os pediría que pensarais estructuralmente en el asunto es que debéis formaros para poder fundamentar vuestra pedagogía, que será pequeña porque no es transferible al resto. Hombre, algunas cosas pues sí, pueden alguien, igual que Eduard Terhard me dio el nombre de pequeña pedagogía porque me inspiró, digo, oye, pues esto es de lo que yo estoy hablando. Y entonces, desde entonces le puse pequeña pedagogía, ¿no? Pero no es transferible, ¿no? Entonces, bueno, pues yo os invitaría a ser docentes capaces de leer a lo largo de toda la vida, de estudiar a lo largo de toda la vida y crear vuestras propias pequeñas pedagogías que morirán con vosotros, pero no morirá con vosotros el concepto de profesión docente que hemos
tratado de abordar aquí y que voy a sintetizar porque me gusta mucho leyendo lo que he escrito en este marcador de páginas que tiene 2 caras que tengo aquí en mis manos, ¿no? Y tú lo tienes ahí porque lo puedes enseñar, Carmen, ese marcador. Y dice, ser buen docente es enseñar con justicia, calidez y eficiencia. Es muy importante esto porque justicia, calidez y eficiencia remite también a cuestiones de orden moral, de compromiso moral, porque cuando hablamos de fuentes del currículum no hablamos solamente de fuentes, diríamos, de base científica, sino también filosófica, de compromisos morales, ideológicos. También eso cuenta. Ser buen docente es enseñar con justicia, calidez y eficiencia. Coma, porque ahora viene un pero al mismo tiempo hacer todo lo posible para tratar de comprender la inmensa complejidad de la tarea. No digo comprenderla, digo hacer todo lo posible para tratar de comprender la inmensa complejidad de la tarea, con el fin de actuar moral, emocional y racionalmente en consecuencia. Moral, emocional, que también de esto no hemos hablado, pero tiene también mucho peso. Moral, emocional y racionalmente en consecuencia. Bueno, esta sería todo lo que, si tuviera que sintetizar lo que es un buen docente, por eso el título del libro dice enseñar, coma, y pensar la profesión. Y algunos me dicen, ¿cómo has puesto una coma antes de la I? Pues porque cuando la I se puede sustituir por un pero, que es adversativa, puede ponerse una coma antes. Bueno, la Real Academia dice si es una retahíla si es una serie de... Pero enseñar, pero pensar la profesión. Es decir, sí, tenemos que enseñar, tenemos que tratar de enseñar con justicia, calidez y eficiencia, pero la eficiencia no remite al tecnicismo, y la justicia y la calidez no remite tampoco a la psicología y a la ideología. Porque al mismo tiempo hacer todo lo posible para comprender la inmensa complejidad de la tarea. Esa es la profesionalidad y yo os invitaría. En tu libro desarrollada a lo largo de distintos capítulos y de toda tu trayectoria. ¿Cómo ha sido esa pequeña pedagogía? En un principio inexistente, después en proceso de surgimiento y ya por último en proceso de perfeccionamiento. Sí. Con mucha complejidad todo. Contada con sinceridad, es decir, logros y también frustraciones a veces, y hay de todo, sí. Pero pues muchísimas gracias, José María, por todo esto que nos has ido contando, por todas las experiencias, por todos los ejemplos, por todos los argumentos que son convincentes para situar a nuestros estudiantes en ese proceso de entender qué es esto de la profesionalidad, cómo pueden iniciarse en esos procesos de relación teoría-práctica ya desde la universidad, haciendo lecturas, tratando de desarrollar sus principios, tratando de argumentar sus decisiones y tratando de, en definitiva, construirse a sí mismos, formarse y no tanto esperar a que la formación te venga de fuera ni contarla a otros porque otros te demanden que la cuentes, sino porque tú sientas que eso es tu deber, porque tú sientas que eso es tu trabajo realmente como docente. También te quería pedir si nos puedes decir tu página web para aquellos alumnos que estén interesados que te puedan visitar y seguir leyendo al respecto. Sí, bueno, te daré las gracias antes, a ti también, y la enhorabuena y el ánimo a los que han estado, a los y las que han estado hasta ahora, hasta el final, porque yo creo que tienen rasgos para ser el tipo de ciudadanos y ciudadanas que va a necesitar mucho la sociedad del futuro. Es decir, gente que le ponga cierta parsimonia y cierta capacidad de distanciarse de la rapidez, de la velocidad, de la inmediatez que traen las nuevas tecnologías y tener tiempo para pensar sin prisa
y sin tener que explicar las cosas al ritmo de TikTok, ¿no? Bueno, mi página web es sencillita, www.formarse como profesor, pues, pero todo junto y con minúsculas, como bien sabéis, formarsecomoprofesor.es. Pues te leeremos, te seguiremos. Muchísimas gracias por esta contribución a Mira y confío en que los alumnos saquen mucho provecho de todas estas ideas que hemos estado compartiendo. Gracias, José María. Gracias, gracias.